podría preguntar a alguien aquí, ¿cuál es el idioma que Dios ocupa para usted? ¿Será que ya lo entendió? ¿Será que ya lo descifró? ¿O será que todavía se sigue preguntando, Señor, ¿y cómo es que me hablas a mí? Y un silencio. ¿Cuál es el método que Dios ocupa para hablarle a usted? Quiero que abra su Biblia en Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 1 en adelante. Se pone de pie un ratito más por reverencia a la palabra. Ya, hermano, te iba a descansar todo. Sé que ya unos les toca trabajar, hermano, están parados, y otros mañana van a trabajar y tienen que estar parados. Hoy se ha dejado descansar la silla, hermano. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Vamos a leer la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Orén, monte de Dios. Escuchen. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Versículo 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: ¿qué dijo, iglesia? Moisés, Moisés. Y él respondió: Padre, gracias porque eres bueno. Bendice, Señor, este mensaje. Bendice, Señor, mis labios. Dame la palabra, Señor, adecuada. Reconozco mi pequeñez y mi dependencia en ti. Y te pido, Señor, que solo la voz del Espíritu Santo se oiga. Quito de mi mente, Señor, todo conocimiento humano. Y te pongo, Señor, mi mente, mi corazón, mi alma, mi espíritu, Padre, para que tú fortalezcas y establezcas, Señor, lo que tú necesitas en tu pueblo. Que después, Señor, de este mensaje, muchos vayamos transformados, diferente, por el poder de la sangre. Nos declaramos en victoria en Jesús. Amén y amén. Tomen su asiento, por favor. La Biblia dice: el que tiene oídos, lo que el Espíritu habla a la iglesia. Dígale al que está a su lado: ¿está listo? Dígale. ¿Está listo? Pregúntele, hermano, si está listo. Dígale. Ok, comencemos acerca de lo que estaba mencionando hace un momento. Entender el idioma de Dios se nos hace demasiado difícil. Hay demasiados ministerios que se han ido a la ruina, demasiados empleos, demasiadas empresas, demasiados líderes, demasiados hijos de Dios que se han ido a la total ruina por no entender el idioma de Dios. Todos los de los que estamos aquí conocemos. Voy a tomar ejemplo de lo que habló el pastor hace un momento, la voz de nuestro Padre. ¿Cuántos conocen la voz de nuestro Padre? ¿Cuántos conocen la voz de su padre? Amén. Ah, vaya, no me está asustando. ¿Cuántos conocen la voz de su madre? Amén. Un hermano dijo por ahí: cuando mi esposa está alegre, ella me llama y yo, I love you. Amén. Ah. Cuando la esposa está enojada, dice que la llamaba: Irión, te quiero aquí, te quiero ahora. Yes, man. Vaya. Y entendía cómo le hablaba. Ahora nosotros tenemos que entender como hijos de Dios cuál es el método, cuál es el idioma que Dios está ocupando para hablar a su vida. Y quiero que después de este mensaje usted llegue a su casa y no pueda dormir, hermano. Que no pueda dormir por preguntarse: Dios mío, y todo este tiempo el Señor me ha estado hablando de esta manera y yo ni cuenta me había dado. Mire, hermano, Dios a veces nos habla de maneras tan fáciles pero tan difíciles de entender. Y Dios casi se nos para enfrente, hermano. Él se nos para enfrente, hermanos, y lo que hacemos es hacer oídos sordos. Mire, quiero comenzar. Conocer la voz de Dios en nuestra vida como hijos de Dios es indispensable. Diga conmigo: indispensable. Indispensable. Si usted, ¿cuándo son hijos de Dios aquí? Levántame su mano, por favor. Ok, si usted es hijo de Dios, usted tiene que conocer la voz de Dios, porque eso es indispensable. Si usted no conoce la voz de Dios o el idioma de Dios, usted está en un problema. Dígale que está a su lado: estamos en un problema. Si usted no conoce el idioma de Dios
su vida o no estamos en un grave error. Mire, conocer la voz de Dios nos ayuda primero a saber qué haremos. ¿Cierto o no? Mamá, ¿y hoy qué hago? ¿Van a lavar los trastes? Vamos a lavar los trastes. Aleluya. Papá, ¿y hoy qué hago? ¿Van a buscar trabajo? Vamos a buscar trabajo. En la voz, entender el idioma de Dios, entender la voz de Dios nos ayuda primero a saber qué haremos. Segundo, nos ayuda a saber a dónde iremos. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? Amén. El tercero, el conocer el idioma de Dios nos ayuda a saber qué decisiones tomar. ¿Cuántos han tomado malas decisiones? Y ayer dice mi hermano, a mí háblame de eso, hermano, que ya yo soy experto, no me entiendes. En eso se me entiende. Ok, mire, entender el idioma de Dios, le dije, nos ayuda primero a saber qué haremos. Segundo, a saber para dónde iremos. Tercero, saber qué decisión tomar. Y cuarto, cómo ordenar nuestra vida. Mire cómo lo llevo, hermano. Mire cómo lo llevo. Entender el idioma. Si usted, amada iglesia, no sabe para dónde va, necesita entender el idioma de Dios. Si usted no sabe qué decisión tomar, necesita entender el idioma de Dios. Si usted no sabe cómo arreglar su vida, necesita entender el idioma de Dios. Comencemos con Moisés. Ahora conocemos la historia de Moisés. Moisés andaba paseando las ovejas de su suegro Jetro, cuando Dios lo llamó a través de una ¿qué? Zarza. Le voy a comentar esto. Las zarzas en el desierto eran comunes. Hermano, usted podía andar en el desierto y la zarza era común. No había, o sea, no era algo de otro mundo. Ver una zarza que se estaba quemando en el desierto era común. Obviamente el calor, la temperatura, son unos chiribicos y rápido agarran fuego. Ahora, lo que realmente ocupa a Dios, miren, en primer lugar, lo que primero ocupa a Dios es algo común, algo que se le podía haber hecho normal a Moisés. Moisés podría decir, andaba paseando las ovejas de su suegro, y Moisés podría decir fácilmente, si esto se ve seguido aquí, y no tomarle importancia a esa zarza. Ahora, lo que quiero decir, aplicándolo para nosotros, es que no importa lo que usted esté haciendo, puede estar en su trabajo, en la universidad, en la escuela, en su casa, en la iglesia, pero Dios está tratando de llamar su atención. Pero ¿sabe cómo lo vemos nosotros? Normal. Si eso debe todos los días. Mire, tengo problemas. Si así vivo. Ya, para diario. Mire, mi hijo es desobediente. Ya lo puso en las manos de Dios. Mire, hermano, Moisés hubiera podido poner cualquier excusa. Mire, Moisés andaba ocupado, ¿cierto o no? No estaba whatsappeando Moisés, hermano. Nada existía, hermano. Para ese tiempo eran las personas más felices del universo. Sí, amén. Moisés andaba ocupado. Moisés andaba contando las ovejitas. Que a esta ovejita llevamos por mamá. Andaba haciendo su labor. Pero Dios quería hablarle a Moisés. Pero Dios tenía una palabra para Moisés. Y esta noche Dios quiere hablarle a usted porque tiene una palabra para usted. Aleluya. Quizás la que está deseando escuchar, o quizás no, hermano. Pero que tiene una palabra, tiene una palabra. Y cuando Dios dice una palabra, se cumple, hermano. Entonces, mire, Moisés andaba en su trabajo, andaba en su rol. Pero mire, dice, y apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Midian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel. ¿Quién se le apareció, iglesia? El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. ¿Cuál fue el método que ocupó Dios en ese momento? La zarza. Ahora, miren, continuemos. Dice, en medio de una zarza, y él miró. Lo vio, dijo, la zarza se está quemando. ¿Verdad que no dijo eso? Mire, él lo vio y dice, y
Y él lo miró y vio que la zarza ardía en fuego como comúnmente pasaba. Pero algo extraño notó Moisés. Y miren, y dice, y la zarza no se consumía. Entonces había algo raro. Había algo diferente. Moisés se le quedó viendo la zarza. Mire cómo Dios es lindo, hermano, para llamar la atención. Mire, hermano, qué precioso. Diga conmigo, precioso Jesús. Precioso Jesús. Mire, hermano, Moisés andaba distraído o ocupado en su trabajo. Pero de repente Dios quizá le pone la zarza enfrente de sus narices. Moisés se le queda viendo y vio que pasaba el tiempo. Bueno, y en entonces creo que lo medían por el sol. Y nunca se quemaba. Y dijo, aquí algo está mal, digo. Aquí algo está raro. Pero mire, hermana iglesia, Moisés dijo en el versículo 3, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión, porque la zarza no se quema. Entonces Dios llamó, cautivó la mirada de Moisés. Pero Moisés no hizo oídos sordos o ojos ciegos a lo que Dios estaba hablando con él. Lo que Moisés hizo es acercarse al plan de Dios. A lo que Moisés hizo es acercarse al idioma de Dios. Amada iglesia, lo que usted tiene que hacer cuando reconozca el idioma de Dios es acercarse a él. Si usted ya entendió el idioma de Dios, si usted ya sabe lo que Dios quiere, entonces no se haga el del oído sordo, el del ojo pancho, hermano. Amén. Moisés se acercó, dijo, y de ver yo. Y él y yo siento que en ese momento movió las manos y le dijo, si eso es lo que quiero, papito chulo, acércate. Aleluya. Mire, dice que iré yo ahora, dice, y veré esta gran visión, porque la zarza no se quema. Y viendo Jehová que había llamado la atención, y llamé la atención del pastor Gerardo, aleluya. Llamé la atención de mi siervo, póngale su nombre, y llamé la atención del hermano Carlos, sí. Cuando ya tenía la atención de él, viendo a Jehová que iba a verlo, lo llamó. Mire, lo llamó Dios y en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Era un llamado directo, diga conmigo directo. Directo. ¿Con quién era la cosa, hermano? A vos te habla, le dice usted. No, es que esa no era para mí, o para vos era. Oye, el Señor te está hablándole. Amada iglesia, quiero profundizar en esto. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra vida que no entendemos el idioma de Dios? Le voy a poner mi ejemplo. Dios, cuando necesita llamar mi atención, ¿sabe qué ocupa? Procesos. Y procesos duros, hermano. Yo le digo al Señor cuando me pasa procesos duros, yo le digo, Señor, vaya un tantito, hombre. Mire, hermano, siempre que Dios ha querido llamar mi atención, Dios lo ha hecho a través de procesos. Y yo ya lo entendí, hermano. Cuando yo estoy pasando un proceso duro en mi vida, quizás económicamente, familiarmente, en la iglesia, en mi ministerio, en cualquier área, cuando yo estoy pasando un problema, cuando yo estoy pasando un proceso, yo digo que Dios quiere tratar conmigo, Dios está hablando conmigo. Pero es ahí donde entra mi compromiso como cristiano, en preguntarle al Señor qué quiere que yo haga. Amada iglesia, el problema de nosotros muchas veces es que Dios nos está hablando a través de enfermedades, a través de problemas, a través de predicaciones, a través del jefe, a través de algún vecino impío, pero no queremos escuchar la voz de Él. Amén. ¿Y sabe qué es lo que hacemos? Conmigo no fue. Haré oídos sordos a esa palabra. Mire qué terrible, amada iglesia, cuando un ministro no sabe entender el idioma de Dios. Cuando una persona no sabe entender el idioma de Dios, muchas veces la persona se ha preguntado, ¿por qué nunca me sale un trabajo? Voy a meter currículo aquí, voy a meter currículo allá, y todo me rechaza.
demasiado potencial, dice, en la hoja de vida. No, hermano. Lo que pasa es que Dios está queriendo llamar la atención. Sí, lo que pasa es que Dios quiere hablarle a usted. ¡Aleluya! Lo que pasa es que Dios quiere darle un propósito. Dios quiere darle una dirección. Pero no lo va a poder entender, no lo vamos a poder lograr si nosotros no nos acercamos a Él. Amén. Usted necesita acercarse a Dios para entender el idioma. Gloria a Dios. Usted tiene que tener un contacto con Dios para entender su idioma. Yo le podría decir algo. Si alguno de ustedes me habla aquí, yo no lo voy a conocer su voz, hermano. Es más, voy a decir, ¿quién me está llamando? Pero si me habla alguien de mi iglesia o alguien que yo conozco, inmediatamente voy a saber quién me está hablando. Sí. El pastor de mi iglesia se llama Jacobo López. Siempre me llama en inglés. Toda la vida que me llama me dice, Charlie. Yo sé que es el pastor. Y digo, ok, pastor me llama. Pero ¿cómo conseguí conocer su voz? Hablando con Él, platicando con Él, llevándome con Él. Amén, iglesia. Usted necesita entender el idioma de Dios a través de la oración, a través del ayuno, a través de la vigilia. Usted necesita entender el idioma de Dios acercándose a Él. Entonces, cuando usted se pregunte por qué le está pasando eso en su vida, por qué está pasando ese proceso familiar, por qué está pasando ese proceso económico, pregúntese qué Dios quiere de usted. Pero no nos quedamos con los brazos cruzados. Ya va a pasar. Y yo siento que se debe pegar en la frente. Vale, al principio tenía para el desayuno, para el almuerzo y para la cena. Pero dice el Señor, bueno, voy a aumentar la velocidad. Voy a aumentar el volumen. Te voy a quitar para el desayuno. Y usted, va fea la cosa. Pero ya va a pasar. Y el Señor, vamos a quitar el almuerzo entonces. Ay, hermano, y ya comienza a afligir un poquito más. Te hacen desayuno y sin almuerzo, es peligroso, hermano. Ay, viene corriendo para donde el pastor. Que ya no me alcanza ni para el desayuno ni para el almuerzo. Pastor, hoy estamos peor. Y mire, corremos. Así como Samuel corría hacia el sacerdote Elí. ¿De quién me estoy acordando? Elí, hermano. Dice que Dios llamaba a Samuel y Samuel se levantaba y corría para Elías, ¿cierto o no? Y él le decía a Elías, yo no te he llamado, no estás loco, nada. No, mire, mucha agua tomando. Pastor, llevo días levantándome en la madrugada, no sé por qué. Imagínate. Mire, pastor, a las 3 de la mañana me levanto. Yo pienso que ganas de ir al baño, ganas de tomar agua, a veces siento un huequito en mi estómago. Póngase a orar, hermano. Póngase a orar. Algo le quiere revelar Dios, algo le quiere hacer Dios. Entienda el idioma de Dios. Entiéndalo, mire, Samuel dice, no hombre. Pero a la tercera vez Elí entendió y dijo, si te vuelven a llamar, habla, que tu siervo oye. Y bueno, Samuel dijo, ok. Y otra vez, Samuel. Y ella dijo, ok, chiquito, si ya te entendí el idioma, habla, que tu siervo oye. Y Dios le habló y le dio una tremenda promesa, hermano. Y le hizo sacerdote. Aleluya. Miren qué precioso. Ahora, preguntémonos qué hubiera pasado si Moisés hubiera visto la zarza y no le hubiera puesto importancia. El pueblo de Dios no sería libre. Muy bien. El pueblo de Dios, hermano, hubiera dicho Dios, bueno, Moisés, vos no quisiste entender, voy a elegir a otro en mi padre. ¿Sabe por qué hay bendiciones que se nos van de nuestras manos? Por no entender el idioma de Dios.
Hay muchas oportunidades, amada iglesia, que quizás han llegado a nuestra vida y le hemos dejado de ir porque no hemos sabido que Dios nos está hablando a través de eso. Mi amada iglesia, usted dice, no, es que yo paso muy ocupado. No, es que yo paso solo en el trabajo, llego a la casa, llego solo a dormir y no me queda tiempo a veces de congregarme. Y entonces, pero quiere bendición, amén. No hay mejor cosa, amada iglesia, le voy a decir esto. No hay mejor cosa que conocer el idioma de Dios. Sí. Cuando usted conoce el idioma de Dios, usted va de gloria en gloria. Aleluya. Así es. Gloria a Dios. Y se cumple aquella promesa: nadie te hará afrenta en todos los días de tu vida. Y usted va donde quiera que va, hermano, y mete un currículo, usted ya sabe que va en el nombre de Dios y dirigido por Dios y hablado por Dios. Y usted ya le ha dicho al Señor, ok, ya estuvo, ya entendí. Ah, ok, ya voy. A muchos Dios les tiene que quitar el empleo para llamar la atención. A muchos Dios los tiene que tirar en una cama para llamar su atención. A muchos Dios los tiene que dejar patojo en una silla de ruedas para llamar su atención. No esperemos a eso, amada iglesia. No esperemos a eso. Mire, hermano, muchos de nosotros andamos jugando a los cristianos. Sí. Demasiado. Y vivimos una vida espiritualfláutica, cargando una gran Biblia, aleluya. Aleluya. Y cuando lo saludan en la calle, amén, siervo, amén. Pero no conoce el idioma de Dios, lo de derrota pasa. Viene un viento y lo mueve para allá, viene otro y lo mueve para allá. Toda la vida lo escucha quejándose. Y que el problema aquí, y que el problema allá. ¿Qué está pasando entonces? Porque Dios ha prometido decirnos, ¿cierto o no, amada iglesia? Es verdad, vamos a pasar procesos, sí, pero para perfeccionar su obra en nosotros, Él. Pero Dios no quiere que toda la vida nos pasemos lamentando, como decía el pastor. ¿Qué está pasando entonces? Allá viene en Estados Unidos la enfermedad y ya le cayó a usted. Aleluya. No ha llegado ni al país, hermano. Usted es la primera en transmitirla. Señor, me hizo como pues no, hermano. Chikungunya. ¿Qué está pasando? ¿Sabe qué pasa? Cuando nosotros comenzamos a dejar el cuarto de oración, el momento del ayuno, el momento de la lectura, Dios va a comenzar a volverlo a querer llamar. Porque muchos nos acomodamos, sí, y creemos que ya tenemos el suficiente valor o el suficiente capacidad para solo servir y no buscar de Dios. Moisés, amada iglesia, fue el hombre que escribió la ley, bueno, que dio la ley. Moisés fue el gran líder. ¿Por qué? Porque Moisés supo entender el idioma de Dios. Porque le prestó atención a la zarza. Ahorita quizás el problema que usted tiene es pequeño, pero si no lo entiende hoy, peligroso se vaya creciendo. Sí. Hoy quizás que comenzó con un pequeño dolorcito de cabeza y usted dice, no, normal es que le da uno. Tengan cuidado porque puede ser una migraña terrible. Es peligroso, amada iglesia, caer en la comodidad o hacernos oídos sordos. Quizás Dios quiere que usted sirva en esta iglesia y sabe lo que ha hecho, despreciar el llamado siempre. Y lo ha llamado de una, de otra y usted. ¿Sabe cuál fue el éxito de Moisés? Que entendió el idioma de Dios. Quiero que se vaya conmigo, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19.
Este es el miedo de no escuchar la voz de Dios. O mejor dicho, esta es la consecuencia de no escuchar la voz de Dios. Mire, vamos a hablar de Elías. ¿Cuántos conocen a Elías? ¿Han escuchado hablar de él, verdad? Elías fue un tremendo profeta. Elías, hermano, se fue en un carro de fuego. ¿Amén o no amén? Sí, amén. Se fue. Va. Ya lo conoce. Dígale que está a su lado. Ya lo conocemos. Al final me lo presenta. No sé. Mire, el versículo 9 dice: y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué le dijo? Vaya, Elías era un gran profeta, hermano. Dios se le revelaba a Elías como usted no tiene ni idea. Sí. Pero ¿sabe qué pasó? Se dejó llevar. Diga conmigo, se dejó llevar Se dejó llevar. por el miedo. ¿Y sabe qué pasó? Mire, se fue a esconder. Se fue a esconder. Sí. Dios no le va a preguntar, no, Dios no lo va a mandar a un lugar y le va a preguntar qué hace aquí, hermano. No, o sí. No le va a preguntar eso. Usted le dice a su hijo, ¿y qué estás haciendo todavía aquí si ya hace rato te maté a las 10? Ya le dio una dirección. Sí. Ya le dio. Entonces Dios a Elías le había dado un camino. Dios a Elías le había dado una orden. Dios a Elías había hablado con él, pero él no quiso cumplir y se fue a esconder. Entonces vino Dios y le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Sabe por qué dejamos de escuchar, hermanos, la voz o de entender el idioma de Dios nosotros? Porque a veces nos dejamos ir por nuestras amistades. Nos dejamos ir por nuestros compromisos. Y cuando usted solo vendía 3 cosas en la tienda, todos los días pasaba en la iglesia. Hoy que ya tiene una infinidad de clientes, ya no quieren llegar porque pastor, ¿cómo la dejo cerrada, pastor? Uy. Si pierdo ganancia. Antes se conformaban con ganar $300. Hoy le dijeron que se quede a las 6 de la mañana, 9 de la noche por $500. Y usted dice, pastor, ¿cómo voy a despreciar eso? ¿Y Dios? ¿Y el plan de Dios? Y después anda con una grande joven hasta aquí que ya zombie le dicen. Y Dios le dice, ¿qué haces aquí? Yo no quiero esto para vos. Yo no quiero que estés ahí. Yo quiero llevarte a mejores lugares. Amén, iglesia. Yo quiero hablar contigo. Aleluya. Pero entiende mi idioma. Estoy golpeando tu corazón. Mira, hermanos, eso es hermoso cuando nosotros venimos rendidos ante la presencia de Dios, porque sentimos el llamado directo del Espíritu Santo. Pero mira, Elías escondido. Y él respondió, y he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado de espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Sabe lo que quién sabe lo que Elías estaba diciéndole a Dios? ¿Viste la noticia de las 6? Le dijo. Pues Elías le estaba informando a Dios de lo que él ya sabía. Sí, cabrón. Le estaba informando. Mire, pastor, yo he visto que en el país hay una crisis de desempleo terrible. Yo no lo voy a cuidar, hermano. Este es mi trabajito. Sí. Ya no voy a poder llegar a servir, pastor. Ay, santo. Si sabe contar, no cuente conmigo. Ay. Pastor, fíjese que yo quiero terminar rápido mi carrera, así que voy a agarrar otras materias más. Ya no me va a quedar tiempo para ir a la iglesia. Aleluya. Solo el semestre voy a pasar en... ¿Cómo se llama? Eso es lo que hay. Parciales. Si antes llegaba a 5, hoy voy a llevar 8, pastor. Ya no me busque. Yo quiero asegurar mi carrera, le dice. Y si Dios lo deja sonso, ¿quién soy? Va a decir después. Mire, hermano,
que es terrible cuando se pierde la pasión por entender el idioma de Dios. Es terrible. Hubo un profeta que no me acuerdo quién es. No, perdón, un rey, no me acuerdo quién es en la Biblia, tal vez alguien me ayude. Que dice que le soltó lepra en su frente porque quiso quemar sacrificio a Dios cuando no le correspondía a él. ¿Sabe por qué lo quiso hacer? Porque él ya se creía demasiado, hermano. Y él dijo, no hombre, si yo soy el rey, ¿por qué me va a evitar a mí quemar sacrificio? No, hombre. Y todos los levitas le decían, espera al sacerdote, bájate del templo, bájate del lugar santo, quítate de ahí. Pero él no, hermano, estaba en su mundo, estaba en su rollo. Y cuando llegó el sacerdote, le dijo, tu soberbia ha llegado hasta tu cabeza. Y dice que le brotó lepra a ese hombre inmediatamente en el templo de Dios. Y dice que ese hombre salió corriendo y murió con lepra. Eso dice la Biblia. Mire qué terrible. Versículo 11. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte. El monte significa oración. Diga conmigo oración. Oración. Eso necesita Dios de usted. Eso necesita Dios de mí. ¿Sabe qué le dijo Dios a Elías? Ponte en oración. Dígale que está a su lado. Póngale en oración. Ponte en oración. Dígale. Vamos, dígale. Mire, y él le dijo, sal fuera y ponte en oración. ¿Sabe lo que le está diciendo el Señor? Deja de estar ahí como cobardado. Deja de estar ahí con pena. ¡Aleluya! Deja de estar ahí como perdedor. ¡Gloria a Sal Dios! afuera y ponte en oración. Dios le dice, ¡Aleluya! levántese y póngase en oración. Aleluya, aleluya, santo. Elías le dice, deja de estar cómodo ahí y ponte a orar. Me falta todavía la novela de las 10, pastor. Aleluya. Mire, le voy a decir esto y sé que muchos se van a reír porque a muchos les ha pasado. Pero cierto, ¿no? Que a veces usted ha tenido la voluntad de leer la Biblia y dice, después de hacer esto lo voy a hacer y al final no lo hace. Ay, santo. Y cuando ya está acostado o cuando ya ha pasado varias horas y usted dice, si yo iba a leer. Iba, porque ya no lo hizo. Y Dios le dice, ¿sabes que ese momento que perdiste es donde yo iba a hablar contigo? ¿Sabes que ese momento que perdiste es donde yo le iba a dar tu respuesta? Hay que ir a la otra vigilia, pastor. Y Dios le dice, pero que esta era la vigilia que yo había decidido para tu milagro. Aleluya. Esta era la vigilia que yo había decidido para tu respuesta. Y sabe lo que nosotros preferimos hacer, quedarnos adentro de la cueva, hermano, en derrota. Voy aterrizando ya, hermano, porque sé que muchos mañana van a trabajar. No, porque aquí podemos pasar toda la noche, hermano. Sí, este es un tema larguísimo, pero vaya. Y él le dijo, sal fuera y ponte en el monte. ¿Delante de quién le dijo? ¿Sabe qué le dijo? Regresa al lugar donde comenzaste. Amada iglesia, porque al principio comenzamos bien, prosperados, bendecidos. Nos llamaban doña. No, hombre, hermano, si éramos tierra deseable. A nosotros llegaban a prestarnos y no nosotros llegamos a prestar. ¿Sabe por qué? Porque muchos de esos momentos pasábamos solo en oración, en la lectura bíblica, en ayuno, en oración. Pero cuando nos desviamos del primer amor, las cosas comienzan a salir mal. Y mire, y aquí que Jehová pasaba en un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. No estaba ahí, perdón. Pero Jehová no estaba en eso. ¿Sabe que usted lo que dice? Que para salir de la situación económica en la que está, dice, busquemos un trabajo, pongamos un negocio. Y si vende un producto, dice, metámoslo hasta por la nariz el producto a la gente.
Aleluya. Y si está enfermo, dice, no, lléveme a un buen hospital, págueme un buen médico. Aleluya. Y si tiene problemas familiares, no, vamos a consejería. Ahí nos van a ayudar. Dios no está en eso, amada iglesia. Dios no está en eso. Dígale que está a su lado, Dios no está ahí, dígale. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Mire, hermanos. Y dice, y trae el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Todo el día se va a echar en la calle viendo qué hacer. Como mi mamá me decía, como ángel del farolito, me decía mi mamá, algo así, no sé. Sí. Parece ángel del farolito, me decía. Todo el día. Sin rumbo y para dónde vas a ver. Y Dios le dice, pero que yo no estoy ahí, hombre. No te vayas para ahí, yo no estoy ahí. Miren, hermana iglesia. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Tampoco. Pastor, pero ¿y qué hago? Si yo ya intenté aquí, yo ya intenté allá, yo ya intenté allá, y nada, todo me sale mal, todo me va mal. Y Dios le dice que necesitas entender mi idioma. Yo no estoy en eso que has buscado. ¿Sabe que cuando Naamán supo que había, escuche eso, y a muchos nos pasa esto? La sirvienta dijo que en la tierra de Israel había un profeta, ¿cierto o no? Nunca dijo que el profeta era el rey. Dijo, en Israel hay un profeta. Pero Naamán dice que pidió cartas para el rey. Se fue al lugar incorrecto. No se fue al lugar correcto, amada iglesia, porque la sirvienta había dicho, en la tierra de Israel hay un profeta. Sí. No le dijo, vayan a donde el rey, ahí está el profeta. Entonces lo mismo nos pasa a nosotros. No logramos nuestro objetivo, no logramos nuestro propósito, no logramos nuestra meta, porque nos dejamos llevar o porque andamos buscando en lugares donde Dios nos va a mostrar su gloria. Y muchos hasta tienen el valor de decir, me voy a cambiar de iglesia, tal vez la iglesia Aleluya. tal vez ahí no hay bendiciones. Que siento que ahí no me habla el Señor a mí. No, hermano, el Señor no está en que se cambie de iglesia, hombre. El Señor es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Él sigue siendo igual, su poder es igual. No se trata de eso. Me voy a tomar una nueva foto de perfil para la hoja de vida. No se trata de eso. Me voy a cambiar de casa, tal vez aquí me han hecho algo. No se trata de eso. No nos equivoquemos, amada iglesia. Me voy para otro país a buscar mi sueño americano, tal vez ahí está. No. No se trata de eso. Se trata de entender el idioma de Dios para que su vida sea en victoria. De eso se trata. Dios le dice, todos tus problemas se te acabarían si entendieras mi idioma. Pero tengo que actuar bruscamente porque no me entendés. ¿Cuántas veces le bajó Jesús el manto a Pedro para que entendiera el propósito? 3. Y le bajaba cerdo con ¿qué para el otro que era pecado? En la ley. Cerdo, no me acuerdo cuál. Reptiles, Y Pedro le decía, no, Señor, yo cómo voy a comer eso si eso es inmundo. Y el Señor le pegaba un coño. Y lo volvía a levantar el mano. Hasta que la segunda entendés, Pedrito. Y lo volvía a bajar. No, Señor, quita esa impureza de mi vida. Otro coico. A la tercera le volví a tirar el manto. Y volvió a decir lo mismo. ¿Y sabe qué le dijo el Señor? Porque llamas impuro lo que yo he limpiado. ¿Y sabe por qué le estaba diciendo eso? Porque iba a llegar a la casa de Cornelio y Cornelio le iba a dar de eso de comer. ¿Y cómo le va a decir que era impuro? ¿Entiende el propósito?
Dios le estaba advirtiendo a Pedro que eso le iban a dar de comer, hombre. Y que te lo tenés que comer porque yo lo he purificado. Pero aquel no. Y muchos de nosotros, no, si yo ando bien. Ah, pastor. Ah, a mí. Y un demonio por el frente. Como los amigos de Job. No, de que ha pecado. No. Conmigo no hay eso. Solo es una etapa que estoy pasando en mi vida. ¿Cuál etapa, hermano? Un problemita, pero ya lo voy a arreglar. Este sí, no pasa nada. Carnudo. Nos cuesta. Vamos a cerrar. Y trae un fuego, un símbolo apacible y delicado. Ahí estaba Dios. No estaba ni en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Estaba en un viento apacible y delicado. Dios ocupó la salsa para llamar a Moisés. Dios ocupó esto para llamar a Elías. Y mire, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió. Para entender el idioma de Dios, tenemos que caminar en humildad y entrega, amada iglesia. Si usted y yo no caminamos en humildad y entrega, dice Dios que el altivo lo mira lejos. Mire Elías lo que hizo cuando entendió que realmente no había estado entendiendo el idioma de Dios. Mire lo que hizo Elías, hermano, cuando Dios ya le había dicho: Elías, yo no estoy ahí en lo que estás haciendo. Hijo, yo no estoy en ese negocio que vas a poner, yo no estoy en ese trabajo que estás buscando. Para la jovencita, yo no estoy en ese novio, no quiero ese novio para vos, esa novia para vos. Pero dale la carreta al trigo. Que sí. Y mire, dice que él, al escucharlo, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Le volvió a preguntar, para finalizar, versículo 14. Y él respondió: he sentido vivo celo por Jehová, Dios del ejército, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Versículo 15. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. ¿Sabe qué le dice el Señor esa noche? Ya me dejaste muy atrás. Aleluya. ¿Por qué mejor no te vuelves? Ya te adelantaste demasiado, le dice el Señor. ¿Por qué no te regresas? Él le dijo: vuélvete por el camino en el que viniste. Amada iglesia, vuelva a sentir amor por Dios. Vuelva a sentir amor por su ministerio. Y muchos de nosotros ya el ministerio lo tenemos en poco. Sí. Ya para nosotros el servicio es. Pero Dios le dice: mejor vuélvete. Vuélvete. ¿Qué está esperando usted, amada iglesia, para regresarse? ¿Quiere seguir viviendo como está? No entiende el idioma de Dios. Si quiere que Dios le apriete un poquito más, no quiere entender, hermano. Pero yo que usted mejor me regresara. Sí, así es. Porque cuando Dios comienza a quitarme quizás el trabajo, cuando Dios comienza como le repetí hace un momento, a tener problemas aquí, problemas allá, problemas aquí, problemas, yo me regreso y le digo: Señor, ¿qué pasa? Ya te entendí que estás queriendo llamar mi atención. ¿Qué quieres que haga? ¿Cuál es el siguiente paso? Ya. Y estoy ahí, hermano, de rodillas, llorando, porque tengo compasión de mí mismo. Porque no paso
siempre que Dios le vaya a decir algo, va a ser para su bendición, va a ser para su prosperidad. Aleluya, aleluya. Poderoso. Dios no le Gracias, va a decir papá. algo para arruinarlo. Así es, papá. Dios no le va a decir algo, hermano, para hacerlo enojar. Aleluya. Dios quiere llamar su atención para abrazarlo, para quitarle las heridas de su Aleluya, corazón, sí, papá. para borrar su pasado. y Aleluya, hacer un futuro aleluya. nuevo. Eso es lo que quiere Santo. Dios. Aleluya, Eso es lo aleluya. que quiere Dios. El Señor quiere que dejemos a un lado el capricho, que dejemos el enojo, que dejemos la soberbia y que le digamos: Señor, ya entendí tu idioma, háblame, porque yo escucho. Muchos han perdido y grandes cosas por no entender el idioma de Dios. Muchos están en las cárceles, otros en hospitales. Y Dios le dice: yo te llamé mucho tiempo, hijo. Y te llamé a las buenas, y no quisiste. Ahora me toca llamarte un poquito a las malas y venga para acá. Yo quiero que se ponga de pie esta noche. Un ratito más. Quiero que cierre sus ojos. Quiero que piense en eso que él ha estado martirizando la vida todo este tiempo, porque probablemente ese sea el idioma de Dios para usted. Medite en eso. No va a ser una zarza, no va a ser un viento, no va a ser un fuego, no va a ser un terremoto. Pero lo que sí sé es que Dios tiene una palabra para usted. Lo que sí sé es que Dios tiene un propósito para usted. Y sabe que quiere dárselo, que se cumpla. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven y sopla hoy a ese lugar vida. Necesito escuchar tu voz. Necesito entender, Señor, lo que estás hablando hoy a mí. Ya no quiero ir por el camino incorrecto. Ya no quiero ir en dirección opuesta a tu propósito. Ya no quiero ir. ¿Por qué no le dice al Señor? Ya no quiero ir en contra de tu voluntad. Ya no quiero ir en contra de tu propósito. Hoy quiero acercarme a ti y quiero entenderte, Jesús. Ayúdanos. Hacer las cosas mejor. Quiero hacer un llamado rápido. Si hay alguien aquí que no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador, o hay alguien que quisiera reconciliar su vida y comenzar a entender el idioma de Dios, ¿por qué no levanta su mano ahí donde está? Yo voy a orar por usted. Si hay alguien que quisiera hacerlo, si ha sentido que Dios está hablando esta noche, que Dios está hablando esta madrugada a su vida, Dios le dice: entiende mi idioma hoy, que todavía estás a tiempo. Mañana puede ser tarde. Mañana te puedes estar lamentando. Mañana me puedes estar preguntando: ¿por qué, Señor, dejaste que pasara? Y Dios te dice: yo te llamé, pero no entendiste mi idioma. Hoy te tengo que llamar así. Si hay alguien más que quisiera aceptar o reconciliar su vida, levánteme su mano. Si no, venga aquí al frente. Aleluya. Rápido. Si usted ha sentido el llamado de Dios, venga rápido. ¿Hay alguien más? El Señor ha tocado su vida. No desprecie el llamado. Déjele las cosas a Dios. Si hay alguien más que quiere entender el idioma de Dios, hay otra persona. Vamos a orar por ellos. Alguien más. Dios está hablando su vida. Vamos, vamos. No lo desprecie. No lo desprecie. Salga de su lugar y venga. Usted sabe que Dios le está hablando. Dios no le menciona su nombre porque ya sería demasiado.
dice contigo y tú lo sientes en tu corazón. Dios le dice contigo y tú lo estás sintiendo. Olvida el que dirán, olvida el que se va a fijar. Mi trato es contigo. Mi trato es contigo. Dios está llamando a alguien fuertemente hoy. Aleluya. Yo lo puedo sentir en mi corazón, yo lo sé. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, diablo, suelte esa alma ahora. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro libertad ahora. Ahora, ahora. Por el poder de la sangre. Aleluya. Oh, bendito Dios. Llore, llore delante de Él. Mire cuántas personas hay aquí. Hoy va a sentir la caricia de Dios, el abrazo de Dios. Hoy entenderá el idioma, le dice el Señor. Hoy entenderás mi idioma. Oh, Espíritu Santo, consuela ahora, ahora. Vamos, levante su mano. Todos los que están aquí al frente, levante su mano, por favor. Y dígale, Señor, estoy dispuesto a entender tu idioma. Dígale, estoy dispuesto, Señor. Dígale, ya no quiero perder más. Ya perdí demasiado. Ya lloré demasiado. Ahora quiero humillarme. Ahora quiero presentarme delante de ti y reconocerte. El Espíritu Santo lo está acariciando hoy. Yo creo en ti, Jesús, y lo que hará vamos, síganme. Yo creo en ti, yo creo en ti. Oh, en lo que harás, en lo que harás. Decláralo. Y en mí. Ahora fuerte. Recibe toda. Oh, precioso. Y recibe toda. Vamos, levanta su mano. Ahí está. Reciba. Oh, el Espíritu Santo, ahora. Por la sangre. Hijo de Dios. Recibe Toda la gloria. Toda la honra. Precioso. Hoy el Espíritu Santo está consolando. Hoy el Espíritu Santo está consolando. Él le dice, te doy un nuevo corazón. Te doy un nuevo corazón, dice el Espíritu Santo. Yo borro Aleluya. tu pasado. Aleluya. Eso que ha estado lastimándote. Esas heridas de rencor. Hoy te las quito y te doy nueva vida. Hoy vas a salir diferente. Yo te traje, dice el Espíritu Santo. Yo te traje, dice el Espíritu Santo. Hoy te vas diferente. Hoy te vas diferente por la sangre de Jesús. Oh, en lo que harás, en lo que harás. Otra vez más, yo creo en ti, vamos, sígale. Yo creo en ti. En lo que harás, en lo que harás en mí.
quiero que ore ahí donde está. Ore un momento más. Yo quiero que ore un momento más. No es lo que yo quiera que usted le diga al Señor, es lo que Dios pone en su corazón decirle. El poder de la sangre de Jesús. Por el poder de la sangre de Jesús. Me levanto, Señor. Me levanto. Ahora, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Hay un don, A Espíritu reconocer, Santo. Padre. Oh, Maestro, bendice tu pueblo, Señor. Oh, Espíritu Santo, lleno, Padre. Vamos, hable con él, hable con él, hable con él, hable con él, Vuelve hable a con él. sentir, Señor. Queremos volver a sentir tu presencia. Llore, 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 llore. Aleluya. Que somos buenos, Señor, por aquello que nos has dado transformado. Hay unos que están muy cargados, bastante cargados. Aleluya. Ya no pueden más. Ya no pueden, ya. Ya hay demasiada carga. El Señor le dice, hoy te quito esa carga y te doy paz. Te doy descanso. Te doy descanso. Aleluya, Señor. Ayuda, Señor. Ayuda. Queremos salir de esto. Oh, Maestro. Te necesitamos, Dios. Necesitamos de ti, Señor. Papito lindo, renuévanos, Señor. Renueva, Señor, a tu pueblo. Aleluya. Lo hace, Maestro. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Yo bendigo, Señor, a esta iglesia. Yo bendigo, Señor, a tu iglesia. Hoy, por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Ayuda, Señor. El Señor da fuerza al débil. El Señor levanta al caído. El Señor ama al despreciado, iglesia. Él nos ama con lazos de amor. Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gracias por su vida, Espíritu Santo. Yo no lo conozco, tú sí, Jesús. Bendigo su vida. Yo bendigo su vida. Quiero que todos los que están ahí vengan al frente, por favor, para finalizar rápido, no vamos. Todos los que están en sus sillas, vengan al frente, los que están ahí atrás. Ya nos vamos. Venga, 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 sin miedo, hermano. Que lo que va a recibir es milagro de Dios. Aquí no hay nadie que asuste.
lágrima que nosotros botamos para Dios es preciosa. Y sabe que muchas veces lo hacemos cuando nadie nos mira, en nuestro cuarto. Y muchos de nosotros decimos, si tan solo ellos conocieran lo que yo estoy pasando, no me vieran así. ¿Sabe quién es el único que nos comprende? Jesucristo. Y Jesús le entiende mejor que cualquier ser humano. Yo le voy a invitar que cierre sus ojos, señores, y vamos a orar para fortaleza. Padre, gracias. Yo quiero que usted clame. ¿A dónde está? Pero que clame, iglesia. Que no se quede callado. Levante su mano y clame. Porque aquí hay una iglesia victoriosa. Aquí hay una iglesia guerrera. Aquí hay una iglesia que anhela la gloria de Dios. Dice, si su Dios está muerto, guarde silencio. Pero si su Dios vive, alábele con su boca, alábele con su palma, alábele con su cuerpo. Vamos, clame por su milagro. Ahora. Ahora. Clame. El ciego decía, Señor, ten misericordia de mí. Y no lo decía suave, hermano. Lo decía gritando. El Señor le dice, yo quiero que me digas lo que necesitas. Yo ya lo sé, por supuesto, pero quiero que tú me lo digas. Gracias. Vamos, clama. Padre, gracias. Rebelde, una hija rebelde, Padre, ahora fortalece. Ahora la vida. Ahora responde, Espíritu Santo. Hoy es la noche. Él es fiel. Para aquel que no tiene cómo pagar, provee, Espíritu Santo. Aquel que clama por un trabajo, dale. Ahora. Esas lágrimas no son en vano, iglesia. Todo ese clamor no es en vano. Él está inclinando su oído hoy aquí. Él tiene la palabra, Él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta. Ahora quiero que le diga, Señor, gracias. Dígale, Señor, gracias, porque me voy con mi milagro. Quizás no lo puedo ver ahorita, pero lo voy a ver. Declárelo en fe, iglesia. Usted se va con su respuesta. Usted se va con su respuesta. Levante su mano, porque usted se va con su respuesta. Ahora.